el día de hoy les vamos a presentar algunos temas de la unidad 3 y 4 que nos hablan sobre las operaciones con vectores y los números complejos. ¿Qué es la magnitud? Es la interpretación del vector desde el origen. Básicamente la longitud del vector desde el origen, desde donde sale. ¿Cómo se puede obtener? Mediante el teorema de Pitágoras, aplicándolo con los dos contornos del vector. Como en este caso, que podemos ver que el 3 es elevado al cuadrado más la suma del 4 elevado al cuadrado nos dan que es 9 más 16 raíz cuadrada de 9 más 16, y esto nos va a dar a 5. ¿Por qué? Porque entre 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Aún no estamos aplicando los números imaginarios o los números complejos, pero más adelante los vamos a notar en los demás ejemplos. Vectores y la manera de representarlo es de esta manera, que es decir, tenemos dos vectores que es 3,4, al sumarle 1 que es 1, menos 2, hacemos la suma o la operación que va a estar dentro de cada vector, que es decir, en el primero corresponde a 3 más 1, que es la x más la x. Entonces va a ser 3 más 1 es 4 y nos va a dar el resultado de acá. Entonces el siguiente es 4 menos 2, que es igual a 2, y porque afuera del paréntesis de acá estaba la y, que es la que representa los números complejos. Entonces tenemos como resultado que este vector es la suma de 4 más 2 o 2 números complejos. En el caso de la resta vamos a aplicar el mismo principio, solo que ahora pues restando. Como aquí dice, o sea, si nuestro vector era 3,4 y el otro era 1, menos 2, perdón. Ok. Ahora pues vamos a seguir aplicando el mismo principio que en la suma, solo que restando. Como nuestro vector era 3,4 y el otro era 1,-2, ahora como estaban restando, el 3,4, o sea, vamos a restar las de x, que es el 1 y el 3. Entonces va a ser 3 menos 1, ¿sí? Y en el otro vector, como se estaba restando en el anterior, porque pues el 2 tenía un número negativo, el negativo más el otro negativo, multiplicación escalar que nos dice que tenemos que multiplicar nuestro vector por un número entero. ¿Esto para qué? Porque esto, multiplicar por un escalar sirve para estirar un vector. Es decir, como lo vamos a multiplicar por 2 en este caso, lo vamos a estirar el doble. Ok, ahora vamos a ver aquí, en nuestro ejemplo, como nuestro vector es 3,-4, lo multiplicamos por 2, como les dije anteriormente que lo vamos a hacer por el doble. Entonces aplicamos la propiedad distributiva, si estaba el 2 afuera, el 2 por 3 son 6, y 2 por 4, 8, ¿sí? Ahora nuestro resultado va a ser aquí, que va a ser 6, más 8 imaginario. Como estaba aquí en la parte imaginaria, que representa pues obviamente el 4i, que pues es la parte imaginaria de nuestro vector. Ahora vamos con el producto punto. Este nos ayuda a interpretar los ángulos que se forman entre dos vectores. Es decir, tenemos dos vectores, el vector 2,-1 y el vector 3,4, que pues hemos utilizado para términos más sencillos en nuestros problemas. Entonces esto no es más que la suma de la multiplicación de las dos variables de cada vector, es decir, es 2 por menos 1. Entonces a esto le vamos a sumar el resultado de 3 por 4, que son las dos variables de cada vector. Entonces esto es 2 por menos 1, pues obviamente va a dar menos 2, y 3 por 4 va a ser 12. De esta manera 2 menos 2 más 12, como esto es un número negativo, se va a restar, entonces nos va a dar a 10. Está correcto. Y eso sería todo por el producto punto. Ahora vamos con el punto cruz, que este nos ayuda a saber si cuando un vector es perpendicular, el paralelogramo que se forma entre los dos, vamos a determinar su área, el paralelogramo formado mediante este procedimiento. Tenemos tres vectores en este caso, porque representa una forma de 3 dimensiones, en la cual tenemos esta matriz, en la cual los resultados se van a multiplicar en forma de x o de cruz, como lo podemos ver aquí, que pues obviamente está en un ejemplo, está el 2 por el 5, el 3 por el 0, que son los que podemos ver aquí en este punto. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque representa una forma de juntar a los tres vectores en un solo resultado, y obviamente se necesita buscar una razón entre los tres. Pues ya al último nos da este vector que representa pues el área formada del paralelogramo. Aquí podemos ver las distintas operaciones que podemos realizar con los vectores y su representación gráfica en cada imagen. Vamos a darle unas pequeñas definiciones que van dentro de los vectores, que pues es la definición del vector unitario, que es la transformación lineal,
cuáles son sus aplicaciones, definir los tipos de transformaciones, como son la reflexión, la rotación, la traslación, la expansión y la contracción. Esto más adelante vamos a ver pues sus definiciones y algunos ejemplos, y pues sí, vamos a visualizar cómo se desarrollan. Ahora vamos a ver la definición de un vector unitario. Un vector unitario es aquel que mantiene una magnitud igual a 1. ¿Cómo se puede obtener el vector unitario? Dividiendo un vector cualquiera entre su magnitud. Como podemos ver en la parte pasada, pues la magnitud se obtenía utilizando el teorema de Pitágoras. Así que en este caso que preparé, el 6,8 va a ser nuestro vector. Las dos variables van a estar elevadas al cuadrado y se va a sacar la raíz de las dos, de la suma de las dos. La suma de las dos, pues obviamente 6 al cuadrado va a dar 36 y 8 al cuadrado 64. Entonces lo sumamos y al sumarlo nos da como resultado 100. La raíz de 100 obviamente va a ser 10. Entonces nuestro vector, que era 6,8, va a estar sobre todo. Se hizo con el fin de encontrar el vector unitario. Es decir, como ya tenemos el vector, va a estar sobre la magnitud, que era lo que nos pedía de requisito para que fuera. Ahorita mismo les estoy enseñando el ejemplo, bien, está por esta parte. Y vamos a seguir con los demás. La siguiente es la transformación lineal. Transformación lineal. Bueno, la transformación lineal es una función entre dos espacios vectoriales, es decir, cualquier tipo de función entre dos vectores. ¿Por qué se dice que es lineal? Porque no dobla, no rompe, no curva, solo se estira, rota, refleja, etc. de manera ordenada, es decir, tiene un cambio, mas no cambia o no rompe el seguimiento de nuestros vectores. Vamos a ver algunas de sus aplicaciones. Puede ser graficar por computadora, animación, videojuegos, procesar imágenes, sistemas de ecuaciones obviamente, y el modelado de algunas figuras en 2D y 3D, que pues es lo que principalmente predomina en el uso de los vectores. Pues transformaciones. En primer lugar está la reflexión, que es voltear un objeto respecto a un eje, es decir, como verse en un espejo. Algunos ejemplos son los que están aquí, y como ven solo es cambiar el signo de alguno de los dos ejes. Esto con el fin de mover la pieza hacia el frente o hacia abajo, o sea, que quede reflejada la forma en otro de los ejes. Vamos con la rotación, que no es más que girar un punto o una figura alrededor del origen a un ángulo, que obviamente cuando aparecen los ángulos están presentes las funciones trigonométricas, como lo podemos ver en el ejemplo, y esto nos sirve para rotar a nuestro vector o nuestra forma que se va a desarrollar con el vector, de manera, por ejemplo, aquí en este ejemplo está rotar en 90 grados, y como ven pasó de ser x, y a menos y, x, para que se gire nuestra forma, nuestro vector. Tercera transformación tenemos la traslación, que es mover un objeto sin cambiar su forma, sumando una cantidad fija. La traslación no es una transformación lineal, pero sí se estudia en la geometría analítica. Bueno, ahora como lo vemos aquí, esta no es una transformación lineal, es decir, esta sí curva, cambia, dobla o rompe. Bueno, aquí vemos nuestro ejemplo. Y por ejemplo, para mover 3 unidades a la derecha y 2 arriba, vemos que se suman 3 números enteros y 2 números enteros, como está en el ejemplo de aquí, de esta parte de abajo. Puesto número 4 nos encontramos a la expansión, que es aumentar el tamaño de un objeto multiplicando por un factor mayor a 1. Básicamente es como lo que vimos de la multiplicación escalar en el video, bueno, en la parte anterior de nuestro video, que por ejemplo aquí en nuestro ejemplo está 3,4, que al multiplicarlo por 2, que es la constante que está ahí marcada con una K, se transforma en 6,8, es decir, expandimos nuestro vector mediante la multiplicación por un factor que es más grande que 1. Tenemos la contracción, que es lo contrario de la expansión, ¿sí? Nos ayuda a que reduzcamos el tamaño de un objeto cuando el factor es entre 0 y 1. Como lo podemos ver en el ejemplo aquí, está 8,6, y al multiplicarlo por la constante, que es 0,5, que es como si lo dividiéramos a la mitad, se transforma en 4,3. Esto para reducir nuestro vector o nuestra forma, como lo dice en el ejemplo. Miren, aquí está. Y por mi parte sería todo, los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, a mí me tocó el tema de los conceptos del parámetro, ecuaciones paramétrica y curva paramétrica. Bueno, el principal es que es un parámetro, es una variable auxiliar que nos ayuda a describir un fenómeno o una figura o una relación en forma más flexible. También por otro lado, en las matemáticas el parámetro suele representarse en una letra, como en la T, en la O, en la E, en la I,
cualquier tipo de letra para poderla representar. Y no es una incógnita, es una variable que controla cómo cambian otras variables. También se utiliza cuando queremos describir un objeto o un movimiento pues paso a paso. El ejemplo más sencillo podría ser que una persona camina y su posición donde el tiempo depende del tiempo, entonces el tiempo es la t, entonces marca como parámetro. Y también está la ecuación paramétrica, que es una ecuación de una forma de escribir ecuaciones donde las variables principales es x, y y z se expresan en una función de un parámetro. En lugar de decir directamente la relación entre la x y la y, cada una se escribe por separado en una función t, ya sea el parámetro. También está la curva paramétrica. Es el resultado gráfico de una ecuación paramétrica, pues es decir, el trayectoria que se forma cuando dejamos de que el parámetro t recorra un cierto intervalo en los valores. Buen día, mi nombre es Valeria Nicole y trataré de explicar el tema de las curvas paramétricas. ¿Qué es una curva paramétrica? Es una forma de representar una figura usando un parámetro, normalmente llamado t. Esta se puede representar así: xt, que indica la posición horizontal, y yt, que indica la posición vertical. A medida que te cambia, vas obteniendo puntos distintos. Cuando los unes mentalmente, se forma una curva. Una idea sencilla para imaginarlo es una T como un reloj. Cada minuto es una función o un valor, y al juntarlos todos los puntitos se forma la curva. Seguimos con los elementos de una curva paramétrica. Comenzamos con la orientación, que es la dirección en que la curva avanza cuando el parámetro en t aumenta. Si cuando t crece la curva va hacia la derecha, orientación hacia la derecha. Básicamente literal. Otro elemento es el punto inicial, que aquí es el primer punto que la curva dibuja cuando t toma su valor inicial. En t es igual a que el punto inicial sería x por a, y por a. Algún ejemplo es si xt es igual a 3t y yt es igual a t al cuadrado y t inicia en 0, el punto inicial sería x, 0 por y, 0, que sería igual a 0,0. Es como la línea de salida en una carrera. El elemento final de estas curvas es el punto final, que para que se haga la curva tiene que tener un inicio y un final. Básicamente es el mismo proceso que en el punto inicial, solamente que cambia la variable de una a una b, que aquí se hace el mismo procedimiento tal cual y se obtiene el punto final. Continuamos con la clasificación de las curvas paramétricas. Una curva plana también es una clasificación de estas, que aquí es una curva que está dibujada simplemente en un plano, en un papel, en cualquier cosa. Las coordenadas que utiliza son x y y, que aquí por ejemplo sería un círculo, una parábola o una espiral. Seguimos con la curva cerrada simple. Esta es una curva que es cerrada cuando el punto inicial y el punto final son el mismo. Esto es simple, es decir, cuando no se cruza. Se cierra, mas no se intersecta consigo misma. Por ejemplo, un círculo, un elipse y un óvalo. Esta es fácil de identificarla con su fórmula, que sería x por a, y por a es igual a x por b, y por b. Al final, al dibujarla, te das cuenta que no se cruza y es fácil su identificación. Y ya por último tenemos la curva cerrada, pero no simple. Aquí la curva también se cierra, pero se cruza consigo misma y sigue terminando donde empieza. Por ejemplo, un 8 o una curva en forma de moño. Para identificarla, pues se comienza su identificación con que se cierra. Y en su fórmula sería x por a, y por a, que sería igual a x por b, y por b. Hay puntos donde la curva se cruza a sí misma. Y esto sería todo de mi parte. Espero que haya quedado algo claro la explicación sobre las curvas paramétricas. Y pues sería todo.
Hola, mi nombre es Edwin y voy a hablar de las modelaciones de ecuaciones paramétricas. Una ecuación paramétrica es una forma de escribir una curva usando una variable llamada parámetro que normalmente cada valor de t produce un punto x y y que juntamos los puntos y formamos una curva. Representamos movimientos, figuras que no se pueden expresar fácilmente o también círculos, líneas, elipses y parábolas. ¿Cómo se modela una ecuación paramétrica? Paso 1, elegimos el parámetro, usamos t y escogemos un intervalo, por ejemplo, 0 menor o igual que t menor o igual que 2pi. El ejemplo 3 sería una parábola, que x es igual a t y y es igual a 2t al cuadrado. Esto produce una parábola pues en forma de U. El paso 3 sería generar los puntos, si t es igual a 1 y x es igual a 1, y sería 2, así que el punto sería 1 y 2. El ejemplo 2 sería un círculo, si x es igual a coseno y es igual a seno, cuando t avanza de 0 a 2pi se forma un círculo de radio 1. El ejemplo 3 sería una parábola, x es igual a t y y es igual a 2t al cuadrado, produce la parábola en forma de U. Pues en resumen, una ecuación paramétrica usa parámetros de t para generar puntos. Con esos puntos se forma una curva en el plano y sirve para... Paso 2, crear las ecuaciones. Un ejemplo sencillo sería x es igual a t y y es igual a 2t. Y sirve para dibujar líneas, círculos, parábolas y trayectorias de objetivos. El paso 4 sería graficar. Ponemos los puntos en el plano, después los unimos y formamos la curva paramétrica. Ejemplo 4 sería una línea recta. X es igual a t y y es igual a 2t. Si t es igual a 0 sería 0,0, si t es igual a 1 sería 1,2 y si t sería 2 es 2,4. La gráfica sería una línea recta.